Hola. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. A todos los vecinos que se acercaron hoy a las instalaciones del Club Cerámica Argentina a participar de esta séptima de las presentaciones que venimos realizando en el marco de lo que es nuestro plan de gobierno, Futuro Chivilcoy. Agradecerle también a las autoridades del club que tan amablemente pusieron a disposición el espacio, al periodismo que nos ayuda a multiplicar cada una de nuestras propuestas. Y en esta oportunidad estamos acá en el barrio de la Plaza Mitre para presentar Chivilcoy Cuida, que es la plataforma, que es el programa sobre el área de seguridad. Le hemos dado en llamar Chivilcoy Cuida a este programa y voy a pasar a presentar antes que nada la mesa de trabajo que hoy nos acompaña. Carlos Perillo, comisario mayor. Aplaudan a todos igual, porque si no se van a ofender. Marcelo Maceo, técnico en programación. Matías Pachín, abogado. José Pérez, Joche Pérez Areu, psicólogo. Ariel Saliche, técnico superior en seguridad. Virginia Larrañaga, docente. Gabriel Goldar, técnico superior en seguridad pública. Germán de Vida, abogado. Y Marina Martínez, trabajadora social. Bueno, un equipo de lujo y lo dejaron claro ustedes, no yo. Sabemos que la seguridad para nuestros vecinos y vecinas es algo fundamental que hace a la calidad de vida y a la forma en la que nos manejamos en la vida cotidiana, y más en una ciudad chica como la nuestra, en la que nos hemos criado de una determinada manera con muchos de nosotros, ¿no? La generación de la mía para arriba, durmiendo con las puertas abiertas, con la bicicleta que la dejábamos afuera, sin estar, con un montón de cuestiones que tenía esta ciudad-pueblo y que bueno, que con el paso del tiempo nos hemos ido adecuando a las nuevas circunstancias, a las nuevas formas de esta sociedad moderna, pero sigue siendo para nosotros algo muy importante vivir tranquilos, ¿no? Y sentirnos protegidos, sentirnos cuidados por el Estado, que es, creemos nosotros, el principal garante de todos los derechos de cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestra sociedad. Pero también sabemos que en momentos tan difíciles, tan duros como los que atravesamos actualmente, ¿no? Cuando hay un modelo económico que permanentemente excluye y separa a los vecinos y a las vecinas de la posibilidad de estar incluido en un modelo, de tener trabajo, que genera hambre, que genera miseria, que genera desigualdad, ¿no? En definitiva, sabemos que cuando se da estos momentos tan complicados, cuando más se exacerban las situaciones de violencia, ¿sí? En una sociedad, y se genera un caldo de cultivo que parece muy propicio para que las situaciones de violencia o las conductas por fuera de la ley puedan llevarse adelante con más facilidad. Eso pasa y sabemos que en estas situaciones es más complejo y es más difícil de abordar. Entonces es
cuando entra la mirada, ¿no?, que desde el Estado debemos tener en función de la cuestión de la seguridad. Y nosotros creemos que el Estado siempre tiene que tener un rol protagónico, y en ese sentido es necesario poder plantear un paradigma nuevo, ¿sí?, un paradigma en materia de seguridad que tenga una visión más amplia, más transversal, más interdisciplinaria, ¿no? Por eso esta mesa con profesionales de distintas áreas de trabajo, y que promueva también la participación de la comunidad, ¿no?, de la sociedad. Nosotros creemos que no se puede tener una sociedad segura cuando desde el Estado permanentemente se llevan adelante políticas que excluyen y que violentan los derechos de las mayorías. Entonces, también por ahí hay que empezar, y desde ahí también tenemos que ir cambiando la mirada para comenzar a cambiar este paradigma. Nosotros creemos que hay que tener una política local sobre seguridad integral, y debemos generar un espacio en la agenda municipal que cambie la mirada, ¿no?, que cambie la mirada que tenemos hoy sobre seguridad, que muchas veces es, como dice Carlos, reactiva y no proactiva. Y lo voy a citar de nuevo a Carlos porque hay una frase que una de las primeras veces que dijo me marcó, y que la uso mucho cuando hablo con los vecinos. Porque es cierto, digo, ¿por qué nosotros hablamos y vamos a hablar mucho en esta mesa de prevención? Porque el vecino, ¿no?, cuando nosotros hablamos, y es un tema recurrente, el tema de la inseguridad y demás, el vecino no quiere que el delito se esclarezca. Lo que quiere el vecino es que el delito no ocurra, lo que quiere el vecino es que no lo roben. Entonces, por eso tenemos que trabajar, tenemos que abordar, tenemos que ver todo lo que pasó en la vida de una persona con anterioridad a que llegue a delinquir. Porque no es en todos los casos, pero sí es en la mayoría, que han pasado muchas cosas en la vida de una persona para que llegue a cometer un delito. Entonces nosotros tenemos que tener una mirada que acompañe, una mirada puesta sobre todo en la prevención, también actuar obviamente y por supuesto una vez que ocurren las situaciones, pero creo que lo que tenemos que trabajar, y sobre todo en una comunidad mediana como es la nuestra, es en el trabajo de prevención. Ese es el cambio de paradigma, eso es un poco lo que van a hablar nuestros compañeros en esta mesa hoy. Mi trabajo simplemente es presentarlos. Y bueno, les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho la convocatoria, muchísimos vecinos y vecinas que se acercan hoy acá y que no había visto nunca, muchísimas caras nuevas, nos está pasando día a día en cada una de las presentaciones, y creo que la masividad de la asistencia de hoy tiene que ver también con el interés que genera esta problemática, y por eso nosotros también vamos a ponerle la misma seriedad a su abordaje. Muchísimas gracias, y ya los dejo con los panelistas. Bueno, buenas noches a todos. Nosotros en este momento somos la cara visible de muchísimas especialistas y quienes aportaron muchísimo para este plan y no están sentados acá, pero son parte de esto que le vamos a plantear. Y bueno, las causas puntualmente de los fenómenos que desencadenan en una sociedad violenta, en delito, son muchísimas. Como así también nosotros pensamos que la problemática es multifactorial. Por eso nosotros fuimos analizando a través de 3 ejes lo multifactorial. Por un lado el contexto, por el otro lado las condiciones en las que se vive y por el otro las grandes ausencias sociales. Nosotros estamos considerando que un gobierno que no escucha ni las causas ni se detienen los factores, no solamente que no los está viendo o se niega a verlos, es negacionista, si los ve es intencionalmente, pero la verdad es que esto está enmarcado por Naciones Unidas
y por grandes organizaciones mundiales que se dedican a pensar cuáles son las causas y cuáles son los factores del delito y de la violencia social. Un gobierno, por supuesto, que no atiende estas causas y no las tiene en cuenta en su plan de trabajo de seguridad, es un gobierno que lo deja fuera la seguridad, lo piensa independiente de todo lo que tiene que ver con programas sociales, con programas de desarrollo social, con programas de inclusión y, por supuesto, tiene una mirada de justicia por mano propia o de desagregación social. Contra todo eso, nosotros pensamos justamente lo que Constanza marcó. Se piensa en que una sociedad donde los derechos están avasallados, el crecimiento del delito es notorio. Por eso pensar una seguridad pública, democrática, participativa, pero por sobre todo lo que dijo Constanza, que trabaja en recuperar y en defender los derechos que se han perdido, es garantizar un camino sistemático en la construcción hacia defender las situaciones que hoy generan el delito y por hecho sistemáticamente vaya disminuyendo. Bueno, nosotros dentro de esos factores hablamos de la economía de un país es el motor, es el sustento, la economía de un país impacta seriamente en la economía familiar, es gestor de proveer las necesidades propias de una familia, garantizar la educación pública, garantiza una salud pública. Cuando esta economía está pensada y direccionada para unos pocos y que esos pocos a su vez la utilizan o la transforman en una usura, la verdad que ahí empieza la violencia. Y esa violencia tiene graves consecuencias. Y es dentro de esas graves consecuencias obviamente que el delito está incluido. También nosotros consideramos que la cultura, por ejemplo, tal cual lo decía Constanza, cumple un rol de relevancia social en el delito, ya que consideramos que ciertas acciones, ciertas costumbres se traspasan de generación en generación. Nosotros podemos analizar datos que son propios de organizaciones que se dedican a estos estudios, que dicen claramente que en una familia que ha sustentado su cotidianidad a través del delito, es muy probable que sus hijos lo naturalicen y lo repitan, pero ahí está la educación. Ahí está la importancia de la educación en este trabajo conjunto y transversal con seguridad. Una educación que puntualmente se ocupe de hacer un análisis crítico de esos actos erróneos a nivel social y enseñar otra realidad. Para muchos jóvenes, esos jóvenes que viven en la clandestinidad, es necesario mostrarles otras realidades para recibir su sustento familiar. Para muchos jóvenes, la escuela, bueno, y otras organizaciones, pero primordialmente la escuela, pasa a ser casi la única oportunidad para cambiar la realidad. De ahí viene el vínculo con seguridad. También no quería dejar de decir que la Organización de Naciones Unidas habla de la educación como prevención de la delincuencia y la promoción de los derechos y la cultura de la legalidad como el camino hacia una sociedad segura. ¿Qué es la cultura de la legalidad y por qué sitúa la educación tan vinculante con la seguridad? Porque darle a la educación el único lugar en seguridad, que es educar, la educación vial, es quitarle plenamente la transversalidad de la educación. Yo no digo que no hay que seguir educando desde niños para tener, sí, un manejo como ciudadanos en todo lo que tiene que ver con el entorno vial realmente exitoso. Pero además, la educación vial, también la cultura de la legalidad, también se puede enseñar desde temprana edad. Y también a través de la cultura de la legalidad, que se conozcan los derechos y las obligaciones y se conozcan nuevos modelos, que hoy hay un modelo adulto siempre detrás de ciertas acciones en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, hay un adulto que lo genera. Y bueno, enseñar con la cultura de la legalidad cuáles son esas acciones erróneas que no nos conducen a nada y poder de alguna manera identificar dónde está la verdad y dónde encontramos una paz social que necesitamos todos. Es necesario que la educación esté dentro del mecanismo de prevención del delito. Es una acción irrenunciable.
La educación o la escuela tiene una acción conjunta con otros sectores sociales y por supuesto hay que intensificarlas. Y propone identificar estos modelos sociales y también tiene muy buenas propuestas para intervenir sobre ellos. No me voy a dedicar en este momento a decirlo, pero sí están presentes en nuestro plan de seguridad. Y bueno, y por último decirles que la escuela es un reflejo de la sociedad. En la escuela también vivimos situaciones de violencia y también vivimos y compartimos situaciones de delito, como puede ser, por ejemplo, el ciberdelito está presente en nuestras escuelas, el bullying está presente en nuestras escuelas. En una escuela que tienda a una cultura de la legalidad, tenemos que enseñar los derechos que asisten a los que sufren este tipo de violaciones y además preparar también como obligaciones de acompañamiento a aquellos que de alguna manera lo tienen. Y para finalizar quiero decir que hoy, en esta mesa en que se presenta una plataforma de seguridad en la que fue muy clara hacia dónde apunta, yo creo que no caben palabras. Si está educación sentada, sabemos muy bien hacia dónde va la seguridad de Chivilcoy con confianza. Buenas tardes a todos. Vamos a explicar cuál va a ser el perfil y el contenido que va a tener el área de participación comunitaria dentro de la Secretaría de Seguridad. Me quedé pensando justamente en esta cuestión de los sujetos, la cultura y cómo impactan los contextos socioculturales, ¿no? Nosotros pensábamos en esta idea de que cambiar un paradigma también implica hacer un cambio de mentalidad, ¿no? Y cómo influye en la sociedad y cómo atraviesan esos cambios. Por eso el perfil que va a tener el área va a ser estrictamente social. Lo social entendido como, no que el Estado interviene en un territorio, en un barrio específicamente. El Estado es el barrio, el Estado es parte del barrio. Tenemos que hablar de una unidad orgánica, un concepto que suele llamarse la ecología urbana. Y justamente pensar lo de la cultura, los sujetos y los contextos nos hace separar en los tres pilares de la participación comunitaria, que son la sociedad civil, la fuerza de seguridad y el Estado en conjunto. Por eso va a ser una matriz de trabajo fundamental esta idea de pensar lo social, pero de una manera integral donde el vecino participe. Una de las propuestas claras que tenemos es la creación del programa de seguridad barrial, que más que nada lo que va a hacer es la participación activa del vecino en la identificación de las problemáticas. No hay ninguna cuestión más cercana a los conflictos sociales que la que vive el vecino. Entonces, el Estado debe tratar de articular y vincular todas esas cuestiones para que lo que el vecino nos considere que son importantes se termine convirtiendo en la agenda de trabajo, para que luego sea una cuestión de la seguridad pública en cuestiones de seguridad. Ahora bien, pensar esto también nos obliga a replantear cuál va a ser el rol de las diferentes áreas. Y en esto, pensar el barrio como un espacio geográfico determinado donde se producen ciertos patrones culturales también nos lleva a replantear de que las diferentes áreas del municipio van a tener que conocer la agenda de seguridad. Un ejemplo muy claro es alguna cuestión en un barrio donde no haya luminaria, que la intervención no sea solamente de obras públicas o, por ejemplo, algún espacio que le falte a un desmalezamiento, sino que eso esté vinculado estrictamente a la seguridad. Porque hay una sensación de inseguridad cuando hay una calle que está oscura, cuando hay un baldío que no está claro, que en ese sentido se debe actuar de manera interdisciplinaria. Vamos a trabajar en la creación de un proyecto con adolescentes y jóvenes, donde acá está pensado desde el punto de vista de que los jóvenes o aquellas personas que están ingresando en los ámbitos laborales y que están en los ámbitos educativos, estadísticamente está comprobado que son los primeros que tienen principios de vinculación a unos posibles delitos o situaciones conflictivas. Entonces queremos que la mejor manera de empezar a cortar ese ciclo es con esta prevención. Y la prevención es crear estos proyectos junto con el área de cultura, de salud, de
de deporte. ¿Por qué? Porque justamente hay que focalizarnos en el joven, no como un elemento disuasorio de la sociedad. Es un joven, tiene derecho y puede y tiene la necesidad de que el Estado le garantice un crecimiento y una juventud adecuada. Y también el área se va a vincular con el área de salud en ese espacio que se va a crear para el tratamiento de personas con adicciones o algún tipo de consumo. Creemos que seguridad está atravesado por eso. No podemos pensar esa problemática como estrictamente una cuestión de seguridad, sino que también, de salud, sino que también es de seguridad. Hay algunos estudios de algunos países y de algunas ciudades donde se ha visto algunas incursiones en algunos delitos o algunas situaciones con personas que tienen algún tipo de problemática. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Con un equipo interdisciplinario donde va a estar constituido no solamente por personas relacionadas a la seguridad, sino también sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, porque pensamos en esta doble dinámica que va a tener el área de participación comunitaria. El vecino debe empoderarse, y si el vecino se empodera, logra un sentido de pertenencia muy fuerte a su barrio. Por lo tanto, las políticas públicas van a ser sostenidas en el tiempo cuando el vecino invierte esa mirada y empieza a pensarse en el cuidado mutuo. Eso va a ser transversal. No pensamos en la seguridad sin la inclusión social. Mayores niveles de inclusión social va a garantizar que la seguridad empiece a generar ciertas situaciones de que algo está empezando a funcionar bien. Porque pensamos nosotros, estamos convencidos de este espacio político, que los problemas de seguridad son problemas sociales. Por lo tanto, las soluciones son sociales y son políticas. Hay que determinarlas, hay que pensarlas y hay que planificarlas. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, en consonancia con lo que se viene charlando, a mí me toca hablarles un poquito de lo que es la relación de la seguridad con la administración de justicia y la educación, volviendo a lo que decía la compañera Virginia, para el conocimiento de la norma. Dado el carácter de transversalidad que tiene la seguridad respecto de las otras secretarías o sectores de la administración municipal. Bueno, así como a nivel global se introdujo el programa de educación para la justicia, esto derivado del Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, vino a poner de relieve justamente la educación universal para los niños y jóvenes de prevenir conductas ilegales y de promover el desarrollo sostenible. Es que, en consonancia con eso, desde este espacio político creemos que promover los medios necesarios es indispensable para que mediante talleres, charlas, talleres comunitarios, se instruya a los diversos sectores acerca de la existencia de las normas, su interpretación general y la manera de generar conductas de observación y respeto. Solamente se respeta, se acata, se sabe lo que se conoce. No basta muchas veces con que digamos, después de los 8 días de la publicación del boletín oficial, la ley se presume conocida por todos, y no es así. El Estado muchas veces es el que viene a arbitrar los medios para que la ley se conozca y de qué manera se implementa, se respeta o se acata. En la misma tesitura, entendemos desde este espacio que la seguridad social se proyecta a través de la resolución de conflictos y prevención de ellos desde la más temprana edad y justamente en el seno familiar. Se hace necesario, de acuerdo a la situación actual, y desde el frente de todos, bajo la gestión de Constanza, se hará todo lo indispensable como para respaldar la creación de un juzgado de familia en la ciudad de Chivilcoy, que es estrictamente necesario, y de una ayudantía fiscal para la violencia familiar. Esto sabemos que es un problema que ha ido increyendo y que cada vez, de acuerdo al contexto social, viene teniendo más gravedad. Aparte, hay una cuestión de acceso a la justicia que debemos garantizar, porque actualmente, y en el lugar donde yo desempeño tareas, que es el Juzgado de Paz de Chivilcoy, tenemos durante este año, en el cierre de estadística, la iniciación de 4.300 causas.
Esto hace que el titular del juzgado se le haga extremadamente difícil entender en justicia de paz, que es un juzgado multifueros, en donde el mismo juez tiene amparos, tiene ejecutivos, tiene sucesiones, tiene divorcios, tiene alimentos, o sea, y de esas 4.300 causas, 2.100 son de familia. Entonces, aquí es donde aparece también, con la creación de un juzgado de familia, con una ayudantía fiscal de violencia familiar, la participación de otros sectores municipales, como es el servicio local, el hogar de abrigo, la dirección de discapacidad, la Secretaría de Género, la participación activa en la mesa de género y de diversidad en cuanto a la prevención y el tratamiento de la problemática. De este modo, nosotros creemos que no es menor el tema respecto en lo que se habla de seguridad, porque para una buena seguridad es necesaria la educación para la interpretación de la ley y una eficaz administración de justicia. Bien, vamos a desarrollar brevemente qué es este título que hemos dado a llamar el Observatorio del Delito y la Violencia. Es una herramienta de gestión, primero, que a nosotros nos va a permitir poder darle un carácter científico a algunas cuestiones que son no científicas. Por ejemplo, cualquier tipo de conflicto vecinal. Nosotros hemos visto que muchas veces las estadísticas que suelen comunicarse tienen una faz policial, ¿no? Es un número fáctico donde se lo utiliza para intentar explicar una realidad que en realidad no tiene sustento cuando se termina convirtiendo en un plan de gobierno. Termina siendo una cuestión policial, una cuestión fáctica y queda ahí. Nosotros proponemos hacer lecturas por encima de esos números y enfocarnos en cuáles son las causas que generan eso. El observatorio lo que va a hacer es recoger distinta información, no solamente sustentadas en las estadísticas, sino en encuestas, en entrevistas, donde a través de un estudio analizado de todas esas cuestiones se le va a dar una clasificación al tipo de problemática, una característica. Se va a decir, esto es ruido molesto, esto es un conflicto entre vecinos, esto es un delito, esto es tal cosa. Una vez que está caracterizado, se le da un marco geográfico, se dice, es en este barrio. Y como tercer elemento se vincula a las personas que están con eso. El rango etario, si las personas tienen algún tipo de reincidencia, si se trata de bandas, de hechos aislados, o de simples personas que tienen conflictos. Esto es una herramienta de gestión que nos va a permitir a nosotros poder desarrollar mejor los programas de gobierno. Cuando uno habla de seguridad pública tiene que hablar de trazar diagnósticos, y diagnósticos justamente se trazan analizando todo este tipo de cuestiones. No existen los magos en la seguridad, existen personas que se preparan, personas que estudian, personas que analizan las problemáticas y le buscan las causas y terminan convirtiéndola en una acción de gobierno. Eso es muy simple, no hay acá genios ni superhéroes. Esto requiere estudio, trabajo en equipo para que esto sea mejor calidad de vida para el vecino. También, si bien tiene una función hacia afuera, también la va a tener hacia adentro, porque el observatorio va a poder permitir autoevaluarse a la Secretaría de Seguridad, donde todas las acciones de gobierno que se van haciendo van a estar monitoreadas en el tiempo y de manera trimestral nos va a poder permitir a nosotros autoevaluarse. Algún programa tiene alguna dificultad. Entonces creemos que es importante también mirarnos hacia adentro, porque muchas veces se pierde cuando se hace un programa, cuando se empieza con la ejecución del mismo. Y muchas veces uno no tiene esa reflexión interna, lo estoy haciendo bien, ¿qué puedo agregar, qué puedo sacar? Justamente este observatorio es una herramienta fundamental para trazar ese plan de gobierno que tenemos. Esto es novedoso y creemos que no tenemos ninguna duda que va a dar los resultados que esperamos, y toda la acción que se va a hacer del Estado va a estar pensada, va a estar planificada y va a estar participada por todos los vecinos de Chivilcoy. Bueno, buenas tardes. Quería contarles que, bueno, como trabajadora social, como me presentó Constanza, en realidad no puedo dejar de tener una mirada inclusiva
con esta temática. Entonces, con respecto a la temática de asistencia ciudadana, desde esta área creemos que es necesario hacer hincapié en el asesoramiento de todas aquellas personas que se dirigen al área de seguridad, a fin de, de darle una derivación y actuar en red con las demás instituciones para que puedan resolver el conflicto. Sabemos que es necesario la creación, como decía Gabriel, que es necesaria la creación de un equipo interdisciplinario conformado por abogados, por sociólogos, por trabajadores sociales, por psicólogos, que puedan dar respuesta a diferentes problemáticas que tienen nuestros vecinos, porque sabemos también que hoy se recepcionan exposiciones civiles en el área de seguridad, que justamente atiende a esta demanda, por ahí un solo profesional, que el vecino de Chivilcoy anda de oficina en oficina preguntando dónde tiene que hacer esta exposición civil, y eso en realidad no reduce la conflictividad social, o sea que el problema sigue. Entonces, es necesario que desde este equipo se pueda dar respuesta a resolver el problema que este vecino lo preocupa. Para eso es necesario que desde el área de seguridad se tenga una atención en los barrios. Por eso, como contaba Gabriel, es necesario bajar y darle un abordaje territorial a toda esta problemática, que hay muchos vecinos que muchas veces están preocupados por algo que les está pasando, que genera una convivencia, la verdad, bastante difícil, y que es necesario desde este área que también se los asesore, porque no necesariamente son delitos por los que están pasando ellos, o por ahí no necesariamente tienen que ir a hacer una denuncia. Entonces, que sean bien asesorados, que se los pueda acompañar en este proceso que ellos tienen hasta darle la respuesta a esta problemática por los que ellos pasan. Así que un poco esa es la mirada que nosotros tenemos desde este área, es sumarnos, es trabajar. Este equipo es muy valioso. Yo quiero aprovechar para agradecer que me sumaron a este equipo, que la verdad que ha trabajado mucho y tiene muchas propuestas que son muy importantes para nuestra ciudad. Así que muchas gracias. Buenas noches. La verdad que para mí es un honor estar en este equipo. Agradecerle a Constanza y todo el equipo de Constanza esta posibilidad que me dan de participar activamente en lo que creo que va a ser un antes y un después en Chivilcoy en materia de seguridad. A mí me toca hablar y exponer sobre las organizaciones policiales, y en este caso, para definir qué queremos de la policía, lo primero que tenemos que saber es lo que dijo Constanza, es decir, cuál es el paradigma de la seguridad. El paradigma de la seguridad en el mundo, y si nosotros empezamos a tocar timbre por las casas, nos van a decir que es la prevención y la resolución de conflictos. Este paradigma, que está confundido sin duda por un tema ideológico, por una actitud reactiva que nos quiere imponer el gobierno nacional y provincial a partir del mandato totalmente anticuado de las políticas de Estados, nos hacen suponer que la policía tiene que estar en ese orden, tiene que ser reactiva, y de hecho podemos poner ejemplos desgraciados como el hecho de San Miguel del Monte, donde es un ejemplo claro de las políticas reactivas del gobierno nacional y provincial. Cuando hablamos de las organizaciones policiales y con este nuevo paradigma que hemos establecido, lo primero que se nos viene a la mente, pero ¿qué cantidad de policía necesitamos? En el mundo hay estándares marcados de cantidad que hacen a la calidad, que son 3 policías cada 1000 habitantes. Pero esto solo en la Argentina, con este paradigma que intentamos presentar como innovador, creo que en consonancia con el gobierno nacional y provincial que vienen, que son de Alberto y de Kicillof, va a suponer precisamente que la calidad del servicio policial vayan de la mano. Estos 3 policías, para llegar a abordar la calidad, cómo analizamos la calidad del servicio policial, no se puede analizar
sin otro instante, sin otro momento que la confianza del vecino. Es decir, si la confianza del vecino es permanente y es prolongada en el tiempo, esa calidad de servicio evidentemente es buena. Si eso es un ida y vuelta, lo que significa evidentemente que la calidad del servicio va deteriorándose de acuerdo a este componente ideológico que tiene el gobierno de turno. Lo que nos hemos propuesto desde la Secretaría de Seguridad, que sin duda va a estar con Constanza Alonso como intendenta, habla de la descentralización de la policía. No podemos tener una policía ubicada en el centro de la ciudad, con políticas públicas desarrolladas en el centro de la ciudad, cuando hoy tenemos más de 16 barrios en Chivilcoy con distintas problemáticas y intervenciones sociales que no tienen nada que ver precisamente con cada uno de los ámbitos donde está ubicada la comisaría. Para esto lo que hemos propuesto es la ubicación de comisarías móviles con personal permanente, que conozca al vecino, que conozcan a los comerciantes del lugar, que interactúen, que desde allí se planifique y se programe lo que dijo Gabriel Goldar en cuanto a la planificación estratégica de los programas preventivos de seguridad, y eso va de la mano precisamente con un gobierno nacional y provincial y un gobierno municipal ideológicamente ubicado en el mismo espacio. Ningún gobierno provincial le daría esta posibilidad a un gobierno municipal que entre como un elefante en un bazar. Está claro esta cuestión. También la calificación de esta descentralización significa precisamente revalorizar las categorías de la comisaría. Por ejemplo, hoy Moquegua es una subcomisaría. Realmente las políticas que se establecen en la localidad de Moquegua para los vecinos de Moquegua nacen precisamente en la calle San Martín, lo cual es un error no solo estratégico, sino de participación ciudadana, porque evidentemente estamos tratando a la gente de Moquegua como vecinos de segunda. Para eso, lo que se va a promover es la creación de la comisaría de Moquegua con programas propios, con el jefe policial, con intervención directa en el desarrollo de las políticas de prevención en la localidad de Moquegua, y así también en lo que hoy es la subcomisaría Garelli, que tiene la mayor densidad poblacional de Chivilcoy y que sin embargo está caracterizada por debajo de la dependencia ubicada en la calle San Martín. También hemos previsto con Constanza este desarrollo que sin dudas va a ser muy beneficioso para los ciudadanos que vivimos sobre la Ruta 5, pero que también tenemos que entender que va a traer problemáticas aparejadas con el contacto más rápido entre sectores del conurbano con problemáticas delictuales graves hacia los sectores rurales. Es decir, hoy vemos que Gorostiaga, Benítez, La Rica están aisladas prácticamente en materia de seguridad porque no tienen precisamente una dependencia con personal y capacidad operativa como para recurrir ante un evento que se suscite. Lo mismo sucede con los sectores de campo. Los sectores de campo hoy no poseen más de 3 móviles para 4.000 kilómetros de recorrido, con lo cual es imposible que eso desarrolle una policía de proximidad de la que estamos hablando, con compromiso social y con interactuación permanente en cuanto a los programas de prevención en aquellos sectores. Por eso que se va a promover los puestos de vigilancia con personal las 24 horas. De hecho, lo hablábamos con Germán la otra vez, un botón antipánico ubicado en la localidad de Ayarza, por más que se accione, tiene que venir la policía de Chivilcoy. Es decir, estamos hablando de cuestiones operativas que ya hasta parecen caídas de moda, ¿no? Que no podemos creer todavía que no se haya pensado en cada uno de los pueblos rurales como protagonistas de su plan de seguridad y de su programa preventivo.
Es imprescindible la formación permanente del policía. El policía va a la escuela Bucetich, en la escuela Bucetich tiene una capacitación generalizada con respecto a lo que hoy desgraciadamente es una actitud reactiva impuesta por las políticas ideológicas del gobierno nacional y provincial. En este marco, lo que nosotros, estando con un gobierno nacional y provincial coherente ideológicamente con el gobierno municipal, como es el caso de Constanza Alonso, lo que nos permite es reformular la existencia de la escuela de policía en Chivilcoy. ¿Eso qué nos va a representar? La existencia de la escuela de policía en Chivilcoy nos va a representar que los profesores sean de Chivilcoy, que se interactúen, los vecinos tengan la posibilidad de interactuar con los cadetes, con los futuros policías que salgan y le transmitan cuáles son los deseos de los ciudadanos de Chivilcoy y tengan un empoderamiento, un sentido de pertenencia y también la realidad de Chivilcoy. Es decir, mal podríamos creer que en la escuela Bucetich están hablando de Chivilcoy. Y la verdad que cuando viene algún policía a Chivilcoy, lo primero que hace es precisamente desconocer esta calidad de servicio que quiere brindar el equipo que está acá presente y que entiende como paradigma la prevención y la resolución de conflictos. Acompañado a eso también vamos a crear el Centro de Reentrenamiento Municipal, con las problemáticas y con también este gabinete interdisciplinario de las distintas secretarías de la Municipalidad de Chivilcoy para que interactúen y no nos pase, como hemos visto recientemente y que realmente van a ser repetitivos, es situaciones de índoles de salud, intervenga la policía como actor prioritario en un inconveniente que tendría que haber ido salud y que se cumpla con un protocolo que desgraciadamente nunca fue puesto en vigencia, que es tratamiento de esta temática tan importante, y lo mismo sucede con las violencias en todos los estilos. Por último, en cuanto a la formación, creemos que Chivilcoy no puede estar dependiendo de Mercedes. Si viene o no viene policía científica a un evento y tarda 6 horas o 7 horas las víctimas en esperar que llegue la resolución final de este conflicto para poder volver a rehacer su vida de manera diaria. Este centro de altos estudios que hemos dado en llamar, que existe en la policía, queremos precisamente trasladarlo a Chivilcoy, hacer un centro de altos estudios descentralizado con profesores, capacitadores de Chivilcoy, donde los policías puedan instruirse en policía científica, en la lucha contra el narcotráfico, en la investigación del delito, en la interactuación de mediación. Hoy la policía, el 80% de la actividad de la policía en prevención es mediación y no hay una sola temática precisamente en la carrera policial que trabaje sobre la mediación. Si ustedes van al 911, de hecho, los números así lo establecen, no en Chivilcoy, en Lanús, en La Matanza, en donde el primer índice es la mediación de interactuación policial. Así que el Centro de Altos Estudios es el último paso donde el policía se va reentrenando permanentemente, se va capacitando, perfeccionando y creando los cuadros a futuro de conducción en la localidad de Chivilcoy. Perdonen que le doy tanto, pero me gusta explicarlo, bueno, después las preguntas. La creación de cuadrículas por barrio. La creación de cuadrículas por barrio significa el policía hace 35 años la misma función, la misma actividad en el mismo lugar. Eso tendría que ser. La realidad no es así, al policía lo van cambiando. El otro día con Constanza paramos un móvil y la primera pregunta que le hicimos es si siempre estaba en el mismo lugar y dice, no, hoy estoy acá, mañana me toca en otro lado. Es decir, eso hace primero al desconocimiento territorial que tiene el policía del lugar donde ha sido asignado. Con lo cual, ante la situación de conflicto, no conoce el conflicto y no conoce al vecino. Ya tiene dos problemas al llegar al lugar. En segundo lugar, no tiene compromiso ni empoderamiento. ¿Por qué? Porque lo van cambiando, lo van turnando de un lado al otro
y la realidad es que nunca termina comprometiéndose más allá de una gestión política o de si resulta Perillo simpático o no, la relación permanente con el vecino. El policía desarrolla 35 años la misma actividad. Si nosotros hoy creamos la cuadrícula de barrio y lo instalamos en el barrio con conocimiento del comerciante, con el conocimiento de la problemática, sabiendo a dónde tiene que llamar si hay tal o cual tema dentro del ámbito municipal y no querer actuar solo él como ente estanco y como solucionador o no de los problemas que existan en el barrio, estos 35 años nos van a posibilitar que los abuelos que hoy son padres vean a ese policía como un policía realmente de proximidad, que tanto se habla pero nunca se ejecuta. El acceso a la ciudad controlado. Bueno, el acceso a la ciudad controlado, nosotros estamos contrarreloj en ese sentido, teniendo en cuenta la misma problemática que hablamos con respecto a los sectores rurales, es decir, nosotros vamos a tener que preparar un Chivilcoy, por ejemplo, lo que va a ser la ex Ruta 5 con acceso al barrio San Francisco y al barrio San Joaquín, por ejemplo, con accesos controlados, es decir, personal con instalaciones apropiadas para desarrollar operativos de prevención permanente y de disuasión de aquellos que quieran ingresar a Chivilcoy con finalidad de cometer algún delito. El espacio público es vital en materia de seguridad. No hay seguridad posible dentro de una casa si el espacio público no es seguro y no es acorde a la interactuación que tiene que hacer el vecino en forma lúdica o para expresarse, es decir, con lo cual nosotros en este caso consideramos el espacio público como vital y el primer síntoma de seguridad que tiene que haber en Chivilcoy. Para ello, una de las medidas es lo que hemos denominado avenidas seguras. Esto significa que en las principales avenidas de Chivilcoy, las 24 horas del día, va a haber un patrullero de ida y vuelta, de manera tal que el vecino, ante una sensación de inseguridad o un delito propiamente dicho o una incomodidad manifiesta, lo que puede hacer es recurrir a ese espacio que le brinda la seguridad que tiene que tener y que excede a cualquier llamado 911. Por su prontitud, por su inmediatez y por otro lado también que se hace de corredor, es decir, aquellos que muchas veces vuelven a su casa a deshora o en momentos que no hay gran afluencia de tránsito peatones, lo que le posibilita esto es la tranquilidad de sentirse acompañado por un móvil las 24 horas permanentemente. Bueno, la capacitación, hemos hablado de la fuerza, sobre todo en los distintos tipos de violencias, es importantísimo. Y para eso necesitamos este compromiso de las distintas secretarías, que los tenemos, y que realmente hacen, por ejemplo, una gestión de gobierno, que en este caso lo lidera Constanza Alonso, que sin duda va a beneficiar en la calidad del servicio policial. Por último, y no menos importante, es algo que parece que en Chivilcoy no fuera responsabilidad del municipio, si bien es una órbita del Ministerio de Seguridad. Lo primero que ha hablado Constanza Alonso con los distintos clubes y entidades deportivas de Chivilcoy fue intervenir en la violencia, intervenir precisamente para que los espacios de esparcimiento deportivo no tengan estos inconvenientes que se han visto hace poco manchados en cuanto a hechos de violencia en el fútbol. Sabemos y nos han transmitido los clubes la problemática que tienen de los costos del servicio policial. Nosotros al respecto nos hemos comprometido, siendo gobierno, a interactuar con el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad tiene una dirección que se llama Dirección de Seguridad del Deporte, que interviene en esta región por sobre la Previde, y que sin dudas, ante la problemática que trae aparejado otros sectores del Gran Buenos Aires que desarrollan actividad deportiva, realmente no tiene una relación directa y de conocimiento en cuanto a lo que significan los costos del servicio policial en las canchas de Chivilcoy.
y que tan importantes son para el esparcimiento de los vecinos de Chivilcoy y para quienes juegan, para quienes desarrollan esta actividad. Por eso no solo vamos a concurrir, sino que vamos a interactuar con la Secretaría de Deportes para brindarle todas las comodidades y los elementos logísticos y técnicos para poder abaratar estos costos y también tener una mirada preventiva en cuanto a la violencia, en este caso puntual, bueno, en el fútbol, pero va a ser en cada uno de los deportes que se desarrollen en Chivilcoy. Por último, quiero volver a repetir que hemos hablado de un montón de elementos que se van a desarrollar. Esto es inviable porque ustedes van a escuchar seguramente otras propuestas de otros espacios diciendo que pueden llegar a hacer lo mismo. El problema es que la seguridad, más allá de que muchos sectores, como digo yo, ignorantes en cuanto a la seguridad y a lo que significan las políticas públicas de seguridad, tratan de esconderlo, de disimularlo, la seguridad es un tema ideológico. Es decir, esto que hablaba Virginia, de este circuito que hizo Virginia y este reconocimiento de lo que queremos de la seguridad, sin duda lo primero que recalcó es esta cuestión ideológica. Bueno, es importantísimo, y créanme que es vital, y se lo digo desde el corazón, que tenga relación el gobierno provincial, nacional y municipal en cuanto a esta visión ideológica de la seguridad, porque ningún gobernador, ningún presidente suicida como para darle a un candidato a intendente la posibilidad de desarrollar una fuerza como la policía de la provincia de Buenos Aires en manos de un tipo que tiene una actitud reactiva totalmente y una visión reactiva de la seguridad y que destaca solamente aquellos hechos de delito como un paradigma, cuando en realidad hoy el paradigma es la prevención y la resolución de conflictos. Así que muchísimas gracias y bueno. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Yo les voy a contar cómo vamos a reformular la prevención y la atención a la emergencia, readecuando el centro multiagencia y convirtiéndolo en el centro de operaciones y emergencia municipal. Para colocar más cámaras, así poder detectar los conflictos de manera temprana y trabajando en conjunto con el 911, el Observatorio Vial y el Observatorio del Delito y las Violencias, para poder colocarlas en los lugares con mayor conflictividad, mientras que además se van a ir colocando en los espacios públicos donde haya mayor concurrencia de vecinos y también en las localidades rurales. Y además darle a las cámaras de vigilancia esa importancia en cuanto a que cumplan con la tarea de prevenir situaciones conflictivas y que no sirvan únicamente como una prueba más para la justicia una vez producido el hecho delictivo. Para esto va a ser necesario readecuar y ampliar el personal del centro de operaciones para poder cumplir con los estándares de visualización y que cada operador pueda visualizar entre 6 y 10 cámaras como máximo. Y bueno, en este punto también podemos decir que en base a esto se van a crear nuevas fuentes laborales. En este punto también tenemos que hablar de la prevención en cuanto a los desperfectos y las roturas en los equipos tecnológicos. Todos los equipos tecnológicos por el uso o por el solo paso del tiempo se van deteriorando, y esto también vamos a tratar de modificarlo creando dentro del centro de operaciones un equipo técnico de profesionales que van a ser de Chivilcoy para que vayan realizando el mantenimiento de todos los equipos, así poder minimizar estos desperfectos o poder dar una rápida respuesta ante alguna eventualidad. Esto además nos va a permitir bajar los costos que hoy están terciarizados y se le pagan a una empresa que no es de Chivilcoy. Por otra parte, la atención a la emergencia va a estar concentrada dentro del Centro de Operaciones y Emergencia Municipal.
Las llamadas al 911, 107, bomberos y defensa civil van a ser atendidas por operadores que van a estar capacitados y van a cumplir con un protocolo de recepción de emergencia que se va a conformar para ello, logrando así un abordaje coordinado y de contención al vecino ante una emergencia y además minimizando los tiempos de respuesta. A su vez, con los comerciantes, bajo el proyecto de comercio seguro, vamos a trabajar entregándoles botones antipánico. Y por último, se va a crear un registro de información para que sea analizado en el Observatorio del Delito y las Violencias, como lo explicó el compañero Gabriel. Además, toda la información que surja de la visualización permanente de las cámaras, que van a estar siendo visualizadas las 24 horas del día, los 365 días del año, van a nutrir este registro, van a destacar los lugares con mayor conflictividad o con mayor conflicto con respecto al tránsito, y esta información también va a ser utilizada en el observatorio vial, que lo dejo a mi compañero Matías, que lo va a explicar ahora. Buenas noches a todas y a todos los presentes. En mi caso me toca exponer las políticas que se van a desarrollar en materia de seguridad y educación vial que ha trabajado este equipo de trabajo junto a la compañera Constanza. En ese sentido, con relación a la seguridad vial, se gestionará nuevas oficinas de otorgamiento de licencia de conducir para la toma de exámenes de manera ágil y eficiente. Un tema central a desarrollar será la capacitación de los agentes de tránsito relacionado con la instrucción legal y el abordaje de aquellas situaciones que hace un rato hablaba Carlos, de situaciones problemáticas y primeros auxilios con conocimiento de protocolo de emergentología. También es necesario diseñar un control vial conforme los datos aportados por el Observatorio Vial, la creación de un foro de movilidad urbana sustentable con intervención de los vecinos, de personas, de técnicos, de instituciones privadas, públicas, como pueden ser las compañías de seguro. Interpretar, que en la actualidad no se está haciendo, interpretar y llevar a la práctica medida preventiva conforme los datos que nos va a dar el Observatorio Vial. Y por último, relacionado a esto, estimular el respeto de las leyes de tránsito con determinados incentivos. A modo de ejemplo, puede ser la exhibición de pago de la multa por falta de casco a aquella persona que tenga una multa en ese caso, acreditando con factura la compra del casco, o el descuento para la obtención o la renovación de la licencia para aquellas personas que no registren infracciones. Con relación a la educación vial, más allá que se seguirá dando cumplimiento a la ordenanza 9199 del 2018 que creó la Comisión de Educación Vial, es necesario, y así lo entiende esta mesa de trabajo, que ya no alcanza con una educación que tienda a informar. De hecho, la gran mayoría de los infractores de tránsito tienen conocimiento que están violentando la ley, sino que es necesario la capacitación del receptor para que entienda que cuando se viola una norma de tránsito, indirecta o directamente, se está poniendo en peligro un derecho de un tercero. En ese sentido, nosotros creemos que es necesario la creación de un curso obligatorio para aquella persona que comete una infracción tendiente a crear conciencia y que esté ese curso directamente relacionado con la infracción cometida. También se llevarán a cabo capacitaciones para aquellas personas que tengan personal a cargo en distintas industrias, en distintos comercios, y la capacitación de directores de instituciones educativas y deportivas, por ejemplo, educativas en el manejo del ingreso y egreso de los alumnos. Y por último, relacionado con la educación vial y la discapacidad, apoyar a todas aquellas instituciones que atiendan la discapacidad, junto con la Dirección de Discapacidad, con cursos de capacitación y asesoramiento. Muchas gracias.
Bueno, retomando con este paradigma de la prevención y resolución de conflictos, creemos que la existencia de la Guardia Urbana y de acuerdo a lo que nosotros consideramos debe ser guiada hacia precisamente esa actividad. Para eso entendemos que la Guardia Urbana tiene que estar capacitada y entrenada para actuar como una policía de proximidad que no tenga un poder, una intervención violenta, sino todo lo contrario, de mediación, de acercamiento, de interactuación con aquellas figuras que muchas veces son predelictuales y que realmente la existencia de esta organización nos va a posibilitar estar más próximos y con capacidad resolutiva en muchos de los barrios de Chivilcoy. Para ello lo primero que hay que establecer, además de la capacitación y la incorporación del personal con ese perfil, establecer un protocolo de actuación. Realmente ninguna organización que tienda a interactuar en la inclusión social, en el compromiso con el vecino, puede hacerlo sin un marco normativo que lo rija y que establezca cuáles van a desarrollar sus actividades. Nosotros en este caso lo tenemos desarrollado el protocolo de actuación. Sin duda que desde los primeros días de la gestión de Constanza, este protocolo de actuación que realmente es innovador y destaca un nuevo modelo dentro de lo que es un agente interdisciplinario de proximidad e interactuando en materia de seguridad pública, va a ser muy beneficioso y también observado por distintos sectores, créanme, para estimular la proyección en otros municipios y en otras localidades. Por último, voy a hablar en nombre del equipo de Defensa Civil, que bueno, en este caso no pudo estar hoy presente, pero realmente quiero leerlo para no tener una falta de respeto con respecto a las inquietudes que ellos presentan y a la conformación de este programa específicamente creado por ellos. Defensa Civil, volver a centrar las funciones de Defensa Civil según el espíritu y criterio de la ordenanza que le diera origen. Actuar en todos los estadios de la gestión integral de riesgo. Declarar alertas y emergencias. Coordinar las acciones que están destinadas a mitigar las situaciones de emergencias, tanto catástrofes climáticas como inconvenientes de índole social. Objetivo, jerarquizar y profesionalizar el conjunto de personas que a modo voluntario forman parte de esta área. El voluntariado llamado concurso para su integración, es decir, darle la posibilidad a todos aquellos que quieran formar parte de él y hacerlo con un sentido programático y con un perfil acorde a lo que nosotros necesitamos para esta actuación en defensa civil. Capacitación y simulacro de catástrofe con la participación de Defensa Civil, bomberos, policía, SAME 107, etc. Bueno, el área operativa específicamente va a estar destinada a las situaciones de emergencia, el área de prevención a cargo de un equipo médico voluntario y convocatoria de una organización tan importante que desgraciadamente muchas veces en Chivilcoy no se la observa, que es la Cruz Roja, para dictar cursos y talleres de RCP. Era eso y bueno, ahora sí, gracias nuevamente. Bueno, buenas noches. En consonancia con las presentaciones de mis compañeros y compañeras, voy a exponer los principales puntos de la propuesta de nuestro equipo y de nuestra candidata en materia de nocturnidad. En este sentido, consideramos que el municipio, en tanto Estado, tiene que ser un agente regulador clave en esta materia, ya que consideramos una política de nocturnidad desde un punto de vista inclusivo, no expulsivo, no prohibicionista, no punitivo. De hecho, creemos que la nocturnidad es una parte fundamental en el desarrollo social, en el desarrollo cultural y en el desarrollo económico de nuestra ciudad. En este sentido, creemos firmemente que no se trata siempre de prohibir aquellas prácticas que como adultos quizás no nos gustan demasiado, ni tampoco de barrer a los jóvenes de un lugar a otro de la ciudad. Se trata de ofrecerles espacios saludables y de contención. Es así como en principio debemos
lograr una mayor visibilidad y presencia de la Dirección de Nocturnidad. No puede quedar esta área reducida a un área perdida dentro del organigrama municipal, sino que tiene que tener mucha presencia debido a la complejidad que atraviesa la nocturnidad. En este sentido, el área de nocturnidad tiene que ser un área capaz de articular transversalmente con todas las áreas de la municipalidad. No podemos pensar a la nocturnidad por fuera de la salud, no podemos pensar la nocturnidad por fuera de la cultura, por fuera de la educación, por fuera de la seguridad. Para ello debemos partir de un diagnóstico situacional previo, con información fehaciente de lo que sucede en nuestra ciudad. Para esto vamos a contar con información de la guardia del hospital. Por ejemplo, tenemos que saber qué es lo que ocurre los fines de semana, sobre todo cuáles son los ingresos. Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Ahí va. Decía, debemos partir de un diagnóstico serio, entonces, con información relevada de distintas áreas de la municipalidad. Por ejemplo, contaba de la guardia del hospital. También necesitamos información sobre lo que ocurre en relación al tránsito. Nosotros tenemos estadísticas a nivel nacional que la mitad de los accidentes de tránsito están involucrados en el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, con lo cual no podemos dejar de lado y no podemos no saber qué es lo que ocurre en Chivilcoy en esta materia. También necesitamos información relevada en las escuelas, a través de los chicos, a través de talleres o de encuestas. Entonces, necesitamos conformar un diagnóstico serio con esta información, pero sobre todo una buena lectura y una buena interpretación de los datos, porque no podemos pensar las políticas públicas solamente a partir de la percepción de los funcionarios, sino que tienen que ser a partir de los datos, y en esto me pongo positivista. Por lo tanto, debido a la complejidad de la nocturnidad, tenemos que pensar sí o sí conformar mesas de trabajo con todos los actores sociales que conforman la noche de Chivilcoy. Pensamos el área de nocturnidad desde dos ejes de abordaje, principalmente desde un lugar preventivo y desde un lugar territorial. ¿Sí? El lugar preventivo es un lugar de concientización. Creemos que la nocturnidad principalmente se trabaja de día. En este sentido necesitamos una fuerte campaña de prevención masiva. Hace muchos años que en la Argentina no tenemos o dejamos de tener campañas de información, campañas de concientización. Hubo algunos intentos, pero no se sostienen en el tiempo. Necesitamos una fuerte campaña, decía, de prevención masiva en materia de consumo de alcohol principalmente y también en la concientización de espacios saludables. Tenemos que trabajar sostenidamente en escuelas, en colegios secundarios. Nosotros pensamos trabajar 4 años consecutivos con los terceros años de las escuelas secundarias. Para ello tenemos que conformar un equipo especializado y capacitado de profesionales interdisciplinario. Es una visión a mediano y largo plazo. Esto debe sostenerse en el tiempo. La participación activa en el Consejo Consultivo Joven por parte de la Dirección de Nocturnidad. El Consejo Consultivo Joven es un área de una propuesta de creación de la Mesa de Desarrollo Social. Creemos que es importante la participación allí. Tenemos que trabajar también en la responsabilidad social empresaria. Esto es fundamental, conformar una mesa de trabajo también con los dueños de los establecimientos bailables o quienes hacen fiestas, que todos conocemos en nuestra ciudad, con lo cual no es desde un lugar, desde la sanción, sino desde el compromiso. Nosotros no queremos sancionar a nadie, sino que los queremos comprometer. Consideramos que tienen una responsabilidad social. Actualmente sabemos que existen, o por ahí se aplican multas de 15 días, que no se puede abrir el boliche y por ahí las fiestas se hacen cada un mes, con lo cual es irrisorio. A nivel territorial, es decir, en la noche de Chivilcoy necesitamos mayor y mejores controles e inspectores. Para ello
nuevamente tenemos que capacitar a los inspectores para poder tener una buena llegada a los jóvenes. Los test de alcoholemia, necesitamos mayor controles en ese sentido, pero el control no visto desde el lado, desde la sanción, como a la infracción de la ley de tránsito, sino desde un lugar preventivo. Nosotros, al detectar en un test positivo de alcoholemia, estamos previniendo un posible choque, ¿no? Un posible accidente, estamos cuidando a este sujeto y también a terceros. Necesitamos mayor presencia para ello del municipio dentro y fuera de los establecimientos. Por ejemplo, tenemos fiestas o boliches muy lejos del hospital y no tenemos una ambulancia ahí afuera. Estamos perdiendo muchísimo tiempo si pasa algo. Necesitamos conformar también un registro municipal de la nocturnidad, en donde esto tenga que ver con la formalidad de los trabajadores de la noche, tenga que ver, por ejemplo, con los establecimientos habilitados y cuáles no. Necesitamos crear una aplicación para el celular que se llama Chivilcoy de Noche, con toda la oferta cultural que puede tener nuestra ciudad. Ustedes saben que Chivilcoy tiene mucha oferta y mucha gente de localidades vecinas viene a bailar acá o a salir. Necesitamos la oferta, decía, dentro de la aplicación y también para los padres, para que sepan dónde van sus hijos y si los lugares están habilitados, si ese lugar abre, etc. Para finalizar el programa, Cuídate de Vuelta, que consideramos que es fundamental cuidar la vuelta de los chicos a casa después de la salida del boliche. En este sentido, consideramos que necesitamos formar un camino peatonal seguro. Habrán visto que cuando salen de un boliche muchos chicos van caminando por las avenidas y los autos van al lado, pegados y a veces alcoholizados. Con lo cual necesitamos un camino peatonal seguro, necesitamos cuidar esta salida. Necesitamos aumentar o mejorar el transporte público para una evacuación rápida y segura, para que no vayan caminando por la calle. Y la adhesión de agencias de remises a un programa en donde esto genera también un movimiento económico a las agencias de remises dentro de una adhesión al programa, que puede ser por ahí con un sticker, en donde los chicos sepan que esa agencia está habilitada para trabajar en este lugar. Bueno, en este sentido, desde el Frente de Todos hacemos hincapié en un trabajo preventivo, sobre todo, sostenido en el tiempo y cuidado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la atención y por el respeto. Y ahora vamos a abrir a preguntas. Si alguien tiene alguna inquietud, este es el momento. Ustedes saben que muchos compañeros nuestros que trabajan en la municipalidad son víctimas de una persecución tremenda, porque si bien el señor intendente tiene una legítima elección, digamos, porque ha sido elegido por la gente, no es una persona democrática, porque no se puede estar persiguiéndole la gente que no se puede expresar en el Facebook, que está controlada de una manera que es un régimen que va bien un régimen fascista, porque andar persiguiendo a la gente, sabiendo lo que piensa, lo que hace, lo que dice, no corresponde a un principio democrático. Y tiene que ver con lo que dice acá el señor, con la concepción ideológica de este personaje, que realmente es una cosa así tradicional, digamos, con otro sesgo ideológico, que lo único que ha hecho, me parece a mí, es trasladarse desde la calle San Martín como comisario y ponerse como comisario de la municipalidad. Y nosotros es que no podamos tener un comisario que sea intendente, como, qué sé yo, como Perón, que era militar y fue presidente, pero necesitamos a alguien que tenga una concesión política
que responda a lo que acá se habla precisamente de eso, la correspondencia entre nación, entre provincia y entre la municipalidad. Por eso que quería denunciarlo a esto, porque todo lo estamos hablando todos los días entre nosotros, pero no se dice. La gente que solo ve que se están haciendo cuadra de la parte, no ve otras cosas, es necesario que vea esto también. Si no hay una verdadera respeto por el ser humano, nada de lo que estamos hablando se va a poder construir. Nada más. Bueno, gracias Rubén. Sí, más allá de cualquier observación que vamos a hacer en esta cuestión, y yo siempre trato de no personalizar en las críticas, sí es cierto que hay muchos miembros de este equipo, de esta mesa, ¿no? que podrían hoy estar acá y que no están porque son empleados municipales, y nos ha pasado con muchísimas otras áreas también de trabajo que están acompañando, que están participando, pero que no pueden tener una participación visible por este motivo. Más allá de eso, y sin hacer juicio de valor sobre cómo se maneja la actual gestión en ese sentido, yo quiero hablar de lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros tenemos una visión desde este espacio político absolutamente democrática, una visión en la que creo que más allá de la pertenencia ideológica, partidaria, de si un empleado pueda militar o no militar en un espacio político, mientras ese funcionario municipal, ese empleado municipal cumpla con su deber, nosotros no vamos a tener una mirada ni de sanción, ni de persecución, ni estar permanentemente observando su cotidianidad en el trabajo, ¿no? Creo que en ese sentido, únicamente, más allá de cualquier mirada que podamos tener sobre el manejo actual, sí transmitirle tranquilidad a todos los trabajadores municipales, porque sabemos que también se dicen muchas cosas, se reciben se dicen muchas cosas, no quiero avanzar en eso, y nosotros queremos transmitir desde este espacio político total tranquilidad a todos los trabajadores, que nosotros no vamos a avanzar sobre los puestos de trabajo, que no vamos a sacarle su beca laboral a nadie, que nosotros tenemos un gran compromiso con la situación que está atravesando nuestra ciudad en materia ocupacional, en materia de empleo, y no va a ser por persecuciones o por cuestiones ideológicas que nadie se quede sin trabajo. Así que nada más. Una sensación es como que la democracia, los 36 años de la nueva democracia que llevamos, es como que no ha resuelto el tema de cómo se forman los nuevos agentes. Es como que ellos nos ven como enemigos y nosotros más o menos. Me parece, no sé, usted que estuvo adentro, si la formación es tan... Casualmente ayer quise entablar un diálogo ameno con un par de agentes y sentía como que están siempre a la defensiva, como que no es fácil vincularse. Esa es mi pregunta, si se sigue, no sé, se sigue con la vieja formación de la época de los militares, no sé qué. Lo que vos decís es un tema cultural. Vos fijate que, por ejemplo, los chicos que hoy son oficiales de policía
ni siquiera habían nacido en la época del proceso. Sin embargo, hay una actitud reactiva en cuanto al accionar que tienen para con el vecino, en este caso es lo que vos decís. Puntualmente al respecto, creo que como es un tema netamente ideológico, el tema de la seguridad, y desgraciadamente los distintos gobiernos que han trascendido, salvo contadas excepciones, vuelvo a repetir, como las que mencioné, han tenido una visión reactiva. La seguridad muchas veces se la observa como una discusión que debe dar la derecha, no los sectores progresistas. Yo les digo siempre, los sectores progresistas tienen que intervenir porque van a generar ese cambio cultural de la organización, y por eso es tan importante que este cambio cultural venga aparejado, no muy importante, es indispensable, venga aparejado de un gobierno que tenga ese deseo de cambio cultural. Mirá, esto no sucede solamente en la Argentina, ha sucedido, uno de los ejemplos más importantes en el mundo es la unión de la Alemania Oriental con la Alemania Occidental. Uno de los problemas más grandes que tuvo esa comunión de la Alemania fue precisamente el tema policial. La Alemania Oriental tenía una policía reactiva y la Alemania Occidental una policía proactiva, de proximidad. Esa situación hizo que capacitadores de la Universidad de Barcelona concurrieran a Alemania, para capacitar y hacer ese cambio cultural de los policías de la Alemania Oriental. Hubo una franja etaria que no cambió y que fue imprescindible precisamente pasarlos a situación de retiro, porque si no lo que iban a generar es una contrarrevolución de ese cambio cultural que tiene que darse en la fuerza. Sin dudas es así, es una materia pendiente que tiene la democracia con la ciudadanía. Creemos que este equipo, nosotros, la realidad, yo salvo Jochi, no los conocía, nos empezamos a juntar y todos hablábamos de lo mismo. Evidentemente hay una visión política de lo que se quiere en seguridad, y bueno, la importancia de tener una conductora como Constanza que asuma ese compromiso, y creo que en consonancia con provincia y con nación vamos a hacer este cambio cultural que se necesita, que es imposible que se dé. Hola, ayuda a la policía las cámaras de vigilancia, y si se puede hacer o en una universidad para la policía o una carrera más o menos de 6 años, porque creo que con 6 meses la agente de policía no puede estar preparados. Sí, las cámaras ayudan teniendo en cuenta lo que dijo Marcelo, es decir, las cámaras van a ayudar al accionar de la policía en tanto y en cuanto la visión del programa de cámaras sea preventivo y no reactivo, como puede suceder hoy, que es solamente al efecto de acercárselo a la justicia para determinada causa o no. Con respecto a la capacitación de la policía, es importantísimo esto de que hablamos, que la intervención y la mirada progresista de la Escuela de Policía, del Centro de Reentrenamiento, que nosotros consideramos que la descentralización en el mundo no es una cuestión que solamente suceda, que vaya a suceder en Chivilcoy, en el mundo, la descentralización de la policía apunta a las policías locales. De hecho, ustedes habrán visto el ejemplo de los mozos de escuadra en Barcelona, que ante la manifestación de la gente en la calle pidiendo la independencia de España, los mozos de escuadra no tuvieron una actitud reactiva, fueron apoyando a la gente y negándose a la represión de los mismos habitantes que ellos cuidan. ¿Por qué? Porque tienen ese compromiso y esa relación de proximidad, y precisamente va con la capacitación de la cual hablas, que es menester tenerla en Chivilcoy, en este caso para esta política pública que está establecida a partir de la gestión de Constanza. Bueno, tenemos una última pregunta. ¿O no?
Bueno, los invitamos a compartir unos sanguchitos y a seguir conversando con todo el equipo y sacarse todas las dudas a los más tímidos. Muchísimas gracias por estar acá, por el respeto que escucharon y espero que se hayan ayudado. Muchas gracias.